He venido tantas veces a tu altar a decirte, Padre mío, no puedo más. Necesito de tu fuerza, necesito de tu paz. Solo me basta tu presencia para continuar. Shabbat Shalom, damos una bienvenida muy especial a todos nuestros amados que nos acompañan en esta mañana, en este maravilloso Shabbat, acá en Soacha, pero también a aquellos que nos escuchan en cada lugar, en cada tierra, en Cachipay, Paipa, la Nueva Jerusalén y los alrededores, y aún desde Colombia, los que nos escuchan fuera de Colombia también les damos la bienvenida, un cordial saludo, y que nuestro bendito Yahweh en esta mañana sea dando instrucción, sea aún instruyendo nuestra vida y saciando con su pan, con su agua, purificando nuestras almas. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Reyes. Es un tiempo donde el Padre instruyó el estudio de este libro, y ha sido muy especial, ha sido un tiempo muy hermoso de aprender, pero también ha sido un tiempo de mucha advertencia, ¿sí? Hemos aprendido desde el capítulo 1 al 12, cuando el Padre advertía al pueblo, pero aun cuando el pueblo desobedeció, y asimismo vinieron las consecuencias y la desolación, y el pueblo de Israel comenzó en un tiempo de decadencia espiritual a causa de la rebeldía, del orgullo, la obstinación, del pecado, a causa de olvidar las instrucciones de Yahweh. Eso lo hemos aprendido durante todo Reyes, del 1 al 12. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 13. Lo voy a leer en la versión Biblia del Jubileo 2000, y vamos a ir desarrollando parte por parte. Es un capítulo donde es mucha profecía, así que por favor no se distraiga. Y dice el versículo 1: y he aquí que un varón de Elohim, por la palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam al altar para quemar incienso, dice que se presentó el varón de Elohim. Vamos a ir despacio para poderlo digerir. Entonces dice que vino un varón de Elohim. En este capítulo vamos a encontrar dos personajes que nos van a enseñar mucho, y habla acerca de un varón de Elohim y habla de un profeta. Cuando pensamos en profeta, inmediatamente decimos, pues también es un profeta de Dios, ¿cierto? Pero la palabra profeta es general. La palabra profeta es transmitir un mensaje que recibí, sea para el presente, sea para el futuro. Pero esta palabra es general tanto para los asuntos de Yahweh, pero también Satanás, como todo lo ha imitado, asimismo ha levantado profetas, levantó y ha levantado profetas. ¿Para qué? Para destruir, para desviar el pueblo, profetas falsos o profetas que no vienen con un mensaje. Entonces, lo importante y lo especial de una persona que lleva un mensaje es de quién viene el mensaje, ¿sí? Porque muchos dicen ser profetas, pero resulta que el mensaje no viene de Yahweh, sino viene del propio Hasatán, del adversario, para desviar a su pueblo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en este capítulo. Así que nos habla de un varón de Elohim. Entonces, para entrar un poco en contexto, recordábamos el capítulo 12, pero vamos a recordar que Jeroboam I reconstruyó y fortificó Siquem como la capital de su reino, la casa del norte, muy bien. Casi inmediatamente adoptó el medio de perpetuar la división entre el norte y la casa del sur. Él erigió un becerro de oro tanto en Dan y en Betel. Hoy vamos a estudiar lo que aconteció en Betel, donde él los estableció como símbolos, entre comillas, para Yahweh, pero que no fueron para Yahweh, sino que representaba y hacía adoración a otro Dios. Dice que obligó a la gente no ir más al templo de Jerusalén, como ya lo hemos aprendido, a celebrar las festividades, sino que los obligó a traer las ofrendas de los habitantes a este lugar, a
a este altar que él hizo en Betel. Es posible que los 2 becerros, que eran de oro, fueron emplazados por Jeroboam en el reino de Israel norte, fueron inspirados por un toro, y ese toro representaba adoración a un dios que se le llamaba para ese tiempo el dios El. Así, dios El. Dice que durante los siglos el dios El había sido el dios cananeo, que por excelencia el pueblo nómada de esa región era a quien adoraban. Entonces, dice que este Dios, ellos decían que poseían cosas éticas y sociales, que era tolerante, que él era el padre, que era un rey, que era el creador de las criaturas, pero era el símbolo del toro. Era un Dios falso, un Dios que ellos adoraban, pero era un Dios cananeo, para ese tiempo. Entonces dice que eso fue lo que hizo Jeroboam. Entonces levantó, entre comillas, un altar para Yahweh, pero sabemos que con toda la apostasía que él empezó a hacer, él no fue para el Elohim verdadero, sino para dioses falsos. Vamos a ir a Primera de Reyes 12:32. Y dice, porque dice en el versículo 1 que él estaba en el altar y iba a quemar incienso, ¿cierto? O sea, estaba haciendo un sacrificio cuando vino el varón de Yahweh. Dice que Primera de Reyes 12:32 dice que también instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. ¿A qué Moadim hace referencia? A Sucot. Dice que allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. ¿Qué quiere decir? Que allí estaba ofreciendo sacrificio a los becerros como imitación o como apostatando aún acerca de las Moadim, de las fiestas. Y es allí cuando viene el varón de Yahweh, que vamos a ver varios significados. En este capítulo no da un nombre en especial y cuando entramos a estudiarlo realmente fue difícil identificar el nombre. Sin embargo, haciendo algunas lecturas en los estudios de las antigüedades de Flavio Josefo, él da allí un nombre, probablemente, digamos que fue como la única fuente que se encontró el nombre para este varón, y era el nombre de Jadón, que significa el juzga o juez, Jadón. Sin embargo, pues ahí en el capítulo no está, digamos, así, solo se le da el nombre del varón de Yahweh. Pero si es posible y todo parece indicar, en las antigüedades de Flavio Josefo, que también se usó como fuente de algunos textos actuales perdidos. En este capítulo, el varón de Yahweh, profeta mencionado, él lo identifica como Jadón, que significa juez o juzga, o el juzga. Y es lo que va a acontecer, porque va a traer, este hombre trae un juicio para Jeroboam y para los sacerdotes que estaban sacrificando, porque recordemos que los sacerdotes que se habían levantado o que Jeroboam había puesto allí no eran sacerdotes puestos por Yahweh, no eran cabezas, no eran aquellos que realmente deberían hacer los sacrificios y las ofrendas, sino fueron sacerdotes impuestos por Jeroboam, a su parecer, no de la tribu especial como lo decía en la instrucción, sino como él quiso, levantó sacerdotes y fue los que puso allí. Y el juicio que viene, el juicio que trae este varón de Yahweh, primeramente era para los sacerdotes que se habían puesto en ese lugar. Continuamos en el versículo 2 y dice: el varón de Yahweh clamó contra el altar por la palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así dijo Yahweh, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces da la primera palabra y la primera profecía, y era para el tiempo
de Josías. Dice que nacería un rey, y ahí da su nombre específico, y vamos a ver cuántos años se cumplió esta profecía. Dice que se levantaría un rey que los sacrificaría, que traería juicio sobre ese lugar, y aún pondría a los sacerdotes sobre ese lugar alto que ellos en ese momento estaban sacrificando. Dice que los iba a quemar y iba a poner los huesos de ellos sobre ese altar en profanación a esos altares. Y eso lo hemos cumplido más o menos 360 años después. Más o menos eso se cumplió en el año 640 al 609. La profecía fue dada en el año 9, más o menos en el tiempo que duró Jeroboam, que fue del 931 al 910. Y la profecía se cumple aproximadamente 360 años después, fue que se vio ese cumplimiento. Y vamos a ir en qué capítulo. En Segunda de Reyes 23:15 vemos esta profecía cumplida. Quiero que me acompañen allí todos para que también lo puedan tener presente en sus escrituras. Segunda de Reyes 23:15 se cumple esta profecía. Y dice así, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Sí. Listo. Segunda de Reyes 23:15. Asimismo, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y quemó el lugar alto, y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Y se volvió Josías, ¿de quién está hablando? Del rey Josías. Y vio los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió y quitó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Yahweh, la cual había sido proclamada por el varón de Yahweh, El versículo 17, y después dijo, ¿qué título es este que veo? Entonces acá nos está contando todo lo que Josías, cuando se levanta, dice que él encuentra el rollo, lee el rollo y comienza a ejecutar juicio contra los lugares que años atrás habían sido profanados y habían hecho desviar al pueblo, pero también contra sacerdotes y contra todo lo que la palabra estaba allí escrito. Dice por eso que se cumplió. El 17 dice, ¿qué título es este que veo? Y los de la ciudad les respondieron. Digamos que esta es una partecita que la vamos a desarrollar más adelante, pero la vamos a leer. Dice, este es el sepulcro del varón de Elohim que vino de Judá y proclamó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. O sea, encontró que la sepultura del varón de Yahweh, porque él muere más adelante, y dice que allí Josías la ve y pregunta qué era ese título, y dice que entonces él le dice que no lo toquen en el 18, y dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron salvados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. En el versículo 3 dice, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza con la grosura que sobre él está se derramará. Y cuando el rey oyó la palabra del varón, o sea, Jeroboam, que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar. Jeroboam dijo, prenderle. O sea, ¿qué quiere decir? Deténganlo, agárrenlo, sujétenlo, prívenlo de la libertad. Dice, mas la mano que había extendido contra este varón se secó y no la pudo enderezar. Y se cumple la señal que habla y dice que el altar se rompió y se derramó la ceniza con la grosura del altar, conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por la palabra de Yahweh. Entonces dice que dio una señal como cumplimiento de la profecía, y aunque la profecía tardó 360 años más o menos en cumplirse, la señal fue inmediata, ¿cierto? ¿Para qué? Para que creyeran que realmente
el juicio vendría. Muchas veces pasa en nuestras vidas que el Padre hace advertencias y creemos que como no suceden ya, nunca van a pasar. Pero mentira es que el Padre, como hemos aprendido, siempre tiene un día y una hora que cumple. Y lo que Él ha dicho, lo hace sea para bendición o sea para muerte. Entonces, algo muy bonito que vamos a aprender, aún para nuestra vida, es a cuidar, porque vamos a encontrar muchas advertencias en este capítulo. Altar era lugar de sacrificio. Para este contexto, era un lugar de idolatría a dioses paganos. Y sabemos que antes de los altares ser profanados era cuando se ofrecían los sacrificios a Yahweh como ofrendas, como las ofrendas que hemos aprendido en Levítico, y dice que se ofrecían, pero eran agradables. Cuando se derramaba la grosura era lo mejor y era lo que subía como ofrenda acepta ante el Padre. Sin embargo, para este contexto, como ya se había profanado, ya se había apostatado sobre y se había hecho un lugar que Yahweh no había dicho, pues ya fue un sacrificio que ni siquiera era acepto por Yahweh ni era para Yahweh. Entonces dice que la mano, de la palabra viene la palabra Yah, se usa para fuerza, poder, lugar, posición y autoridad. Cuando dice que la mano se secó, se consumió, dice que esto nos representa que perdió la capacidad de actuar. ¿Por qué? Porque la extendió y dice que ya no la pudo volver a recoger, sino que perdió su fuerza, perdió su poder, perdió la autoridad y perdió la capacidad de actuar. Esto aún era profético, porque dice que el pueblo de Israel perdería su capacidad de actuar. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que fueron llevados al exilio. Ellos perdieron la fuerza, perdieron su lugar, perdieron la autoridad como pueblo, perdieron su posición porque quedaron desolados. Y eso lo vemos en el Salmo 137, 5, 6. Yo quiero que me acompañen allí, lo vamos a leer desde el 1. Salmo 137, desde el 1. Y dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sión. Habíamos colgado nuestras arpas en los sauces que habían allí. Cuando los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos cantos para ellos. Los que nos atormentaban demandaban alegría de nosotros y decían: cántenos algún canto de Sión. ¿Cómo podemos cantar un canto acerca de Yahweh aquí en suelo extranjero? Si te olvido, Jerusalén, que mi mano derecha se seque. Y vemos que aún el pueblo entendió en la condición, después de ser llevados al exilio, entendieron. Este salmo nos da a entender que dice que ellos se sentaron a las orillas cuando estaban en tierras extranjeras, cuando habían sido llevados al exilio, y dice: ellos nos demandan que nos gocemos, pero hemos entendido que hemos perdido todo. Dice: mi lengua se pega a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías. Al olvidarse de Yahweh, el pueblo de Israel fueron llevados al exilio, perdieron la capacidad de actuar y su mano se secó. Perdieron su fuerza y poder aún para sacrificar a Yahweh, porque acuérdense que cuando ellos fueron llevados al exilio, ni las Moabí volvieron a celebrar. Ellos perdieron todo. Dice: el privilegio, el lugar, la posición que el Padre les había dado como pueblo en esas tierras extranjeras fueron como esa mano seca, que no tuvo capacidad de actuar ni siquiera en lo que ellos habían aprendido. Entonces perdieron la esperanza y fueron desolados. En el Brit Hadashah también encontramos un texto muy bonito cuando Yeshua también sana a un hombre que tenía la mano seca. Y vamos a ir a Mateo 12, 10, 13. Dice: había un hombre Mateo 12, desde 10.
Había allí un hombre con una mano seca, buscando una razón para acusarlo de algo. Ellos le preguntaron, ¿es permitido sanar en Shabbat? Pero él contestó, si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca? ¿Cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja? Por lo tanto, lo que es permitido en Shabbat es hacer el bien. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y le fue restaurada tan sana como la otra. ¿Qué nos enseña esto? Que Yeshua, a través de Yeshua, fue que el pueblo de Israel pudo volver a cobrar vida y a reverdecer. Que así como Yeshua a este hombre, dice que le sanó su mano seca, o sea, le devolvió que a través de el lugar, la posición como hijo, como Benei, a través de él pudo encontrar la restauración y la sanidad, como lo vemos en este capítulo para este hombre, pero proféticamente para el pueblo de Israel. A través de Yeshua, solamente a través de él, dice que encontraríamos de nuevo esa oportunidad de ser llamados hijos. O si de no ser así, tú y yo no estaríamos aquí, ¿o sí? ¿Será que por nosotros estaríamos aquí? No, si no fuera la misericordia de mi Padre a través de su Hijo Yeshua. Dice que Yeshua es el que devuelve la esperanza, sana, restaura aún lo que está roto. Y vamos a continuar en el versículo 6, dice, entonces respondió el rey, dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues a la faz de Yahweh tu Elohim y ora por mí, que mi mano sea restituida. Y el varón de Elohim oró a Yahweh y la mano del rey se la recuperó y se tornó como antes. Entonces uno dirá, pues ¿para qué le recuperó la mano, cierto? Porque él como que accedió, pero es que la profecía se iba a cumplir en el tiempo de Yeshua, que así como se secó a través de Yeshua, iba a ser de nuevo restaurada. No era porque hubiera tenido compasión de él, o bueno, a futuro Yeshua, sí, por compasión y misericordia es que nos permite la restauración. En el versículo 7 dice, y el rey dijo al varón de Elohim, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré beneficios. Y más el varón de Elohim dijo al rey, si me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Entonces acá nos vamos a detener, cuando le dice, ven conmigo, entonces dice que él le devolvió su mano, volvió y la restauró a través de la oración, vuelve su mano a quedar normal. Entonces dice que Jeroboam le dice, ven conmigo. Ese ven conmigo representa o significa una estrategia, una alianza. Le está diciendo, estrechemos una relación, una comunión, es hallar un favor, es ser aprobado, es ser aceptado, a veces con doble intención para encontrar un beneficio. Dice que Jeroboam no fue que le dijo ven conmigo porque estaba arrepentido o porque estaba diciendo bueno, está bien, me voy a volver de mi mal camino, sino porque él encontró ya una estrategia, porque algo que había hecho Jeroboam era aún contaminarse los profetas, los sacerdotes para ese tiempo, y eso lo vamos a ver con el siguiente personaje, que se prostituyeron. Cuando entra toda la apostasía de Jeroboam, los sacerdotes también apostatan, se prostituyen y se desvían de la verdad. Y dice que él pretendió hacer con este varón lo mismo, por eso encontró allí una estrategia, no para decir, oiga, sí, estoy arrepentido, no. Era para encontrar una estrategia para hacer una alianza para prostituir a este varón de Yahweh también. Pero más el varón que le dijo, no. Fue un no rotundo porque él había recibido una instrucción de Yahweh que era, no comas del pan, no bebas del agua y no te devuelvas por el mismo camino. Vamos a ver eso qué representaba, porque aquí el varón fue determinante en obedecer y en cumplir la instrucción recibida. Y por eso él puede irse en Shalom. Pero vamos que más adelante él
ya no cumplió esta misma instrucción y se desvió. Entonces, lo que Jeroboam pretendió fue allí desviarlo y prostituirlo, asimilarlo con toda la adoración falsa que Jeroboam había levantado en este lugar. Sin embargo, no pudo. Cuando hablamos del pan, el pan hace referencia a la enseñanza. Dice que cuando él le habla del pan, no comas del pan, la instrucción de Yahweh era no se contamine con las enseñanzas apóstatas de la idolatría pagana levantada por Jeroboam. Y eso vemos en Números 25:2. Números 25:2. Y dice, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Qué quiere decir? Aquí nos está enseñando, el pueblo comió de las enseñanzas, de la apostasía, de la mentira, del engaño y de la idolatría. Más eso, toda la añadidura de los pecados del pueblo, dice que el pueblo comió de esos sacrificios que fueron sacrificados a otros dioses y se postraron ante ellos, o sea, apostataron. Comieron significa yo aceptar, yo contaminarme con las enseñanzas apóstatas de idolatrías, como en este tiempo. ¿Cómo nosotros podemos, cómo se contamina nuestro cuerpo con el pan? Cuando escuchamos muchas voces. ¿Tenemos siervos verdaderos en esta casa? Los tenemos, y gloria al Eterno por eso. Pero muchas veces nos convertimos como aquellos que buscan muchos panes, muchas enseñanzas. Nos contaminamos y comemos o comen de muchas enseñanzas que no están de acuerdo a Yahweh y terminan en su alma, porque a veces dice, bueno, pero ¿qué tiene yo escuchar varias voces? Y claro que sí, porque hemos visto, aun cuando, por ejemplo, el padre da una instrucción a través de los siervos y se van afuera, ¿será que sí? Oiga, ¿y usted qué piensa? Aún se van a otras amistades de otros lugares, de otras religiones. ¿Será que usted qué piensa de esto? Mire, en la comunidad nos están diciendo esto. Hay que hacer esto, ¿usted qué piensa? ¿Será que sí? Y comienzan a comer de otra enseñanza, de otro consejo, de otra instrucción, y a la final como que, oiga, si usted como que tiene razón, están como locos y mejor como que andemos con cuidado, ¿no? Ahí ya está apostatando el alma, ahí ya se está apostatando. Por eso la fidelidad y el celo, no que seamos, digamos, que no podamos compartir, ¿sí? Pero hasta donde mi alma se está entregando a comer de las enseñanzas, aún no más, para no ir muy lejos. Cuando escuchamos otros mensajes de otra casa, estamos permitiendo contaminar el pan que recibimos, porque si algo el Padre ha hecho en este lugar es darnos pan verdadero, pan que no ha sido contaminado, un pan sincero, un pan de verdad. Y muchas veces buscamos otro, bueno, ¿y qué dirá este otro pastor de esto? Y que ahí ya estamos apostatando y comiendo de un pan extraño, porque realmente afuera, ¿será que escuchamos una palabra tan cierta como el Padre nos la ha enseñado en este lugar? No. Y ahí ya empezamos a comer y a dirigir, a digerir un pan que no ha sido, que ha sido contaminado. Porque si vamos a escuchar, digamos, con todo el respeto, mensajes de aún cristianos, pues es un Efraín que está contaminado, porque aún no ha retornado a la verdad. ¿Cómo está su pan? Contaminado. No es un pan limpio. Entonces, es una advertencia para nosotros. El Padre nos ha llevado a un celo más estricto, una identidad más genuina como pueblo. Y 1 Corintios 10 dice, el versículo 6, mas ahora estas cosas pasaron como un evento histórico, prefigurado, como advertencia, que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Y el versículo 7 dice, no sean idólatras como algunos que ellos fueron,
como algunos de ellos fueron, porque el Tanaj dice: el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para entregarse a rebeldía. ¿Qué nos está diciendo? Que esto es una advertencia, que no seamos como algunos en el pueblo que se levantaron a comer y a beber y luego se entregaron a la rebeldía. O sea que después de apostatar aún con el pan y con el agua, ¿qué viene enseguida? Rebeldía, obstinación y prontamente aún salir del lugar que el Padre por misericordia nos ha puesto. Dice que en Apocalipsis 2:14 da la misma advertencia a la comunidad de Pérgamo. Dice: no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos del pueblo de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a ídolos y a cometer pecados sexuales. Entonces, actualmente esta palabra la podemos ver en dos significados. Una que es la comida literal, que dice que también hay comida sacrificada en lo literal. El pan representa pues la palabra, la enseñanza, pero en lo literal también, cuando se le da este mensaje a la comunidad de Pérgamo, también es una exhortación, porque muchos se contaminan, no solo en las enseñanzas, sino de comida que ha sido sacrificada a ídolos. Como por ejemplo, ¿qué comidas vemos sacrificadas a ídolos? Ya que usted y yo tenemos una identidad como pueblo, ¿qué comidas han sido sacrificadas a ídolos? La cena de Navidad. En el cristianismo, en el pueblo judío vemos también que algo que es sacrificado como comida a ídolos es las hierbas amargas, el huevo duro, porque eso no es para allá, ¿cierto? Entonces, cuando participamos aún, no solo en los mensajes que escuchamos y nos contaminamos solo de ese pan, sino que también, pues como mi mamá va a hacer la cena de Navidad, pues también me voy a qué malo tiene comerme el pavito de Navidad, ¿cierto? Ninguna. Resulta que sí tiene mucho, porque cuando hemos entendido los asuntos del reino, sabemos que en lo espiritual esa comida está consagrada a ídolos y a otro Dios, y a un Dios falso. Entonces, ¿es una advertencia que aún continúa para el pueblo? Claro que sí, de cuidarnos. El agua, ¿qué representa el agua? El agua se puede usar para vida cuando está limpia, pero cuando está contaminada también se usa para muerte, ¿verdad? Cuando el agua representa el Ruach HaKodesh, que dice que nos purifica, nos limpia y representa vida para nosotros, porque dice que Él roció el pueblo de Israel para vida y en Él hemos sido purificados. Pero cuando en el agua hay contaminación, ejemplo, petróleo, lo contaminaron, ¿qué hay? Muerte. Todos los peces que están allí, todos sus seres vivos, pues encuentran muerte. Pues así mismo pasa aún en el contexto espiritual. El Ruach HaKodesh vivifica, pero cuando hay un espíritu de apostasía, ¿qué trae? Muerte. Entonces la advertencia para este varón fue que dijo: no beba del espíritu de apostasía, de idolatría que está en ese lugar. Esa fue la advertencia. Por eso es que él dice un no rotundo. En Apocalipsis 17:15, también el ángel me dijo: las aguas que viste donde se sientan las rameras son pueblos, multitudes, naciones, lengua. Entonces el agua también representa naciones. Y cuando le dice el camino, le dice: no desvíes, no te vuelvas por el mismo camino, vete por otro diferente. Fue una instrucción dada. Entonces le está diciendo: no desvíes tus caminos, tus sendas rectas, por otros caminos de muerte. Y eso lo vemos en Deuteronomio 8:19, y dice: y sucederá que si alguna vez te olvidas de Yahweh tu Elohim y vas en pos de otros dioses y los sirves y lo adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Entonces, la advertencia, ¿cuál fue? No se contamine de la enseñanza idólatra
de la idolatría pagana, no beba del espíritu de apostasía de Jeroboam, pero dice, no tomen los caminos que ellos han tomado, porque ciertamente ellos van a perecer. Por lo mismo, la orden, la instrucción le dijo, no tomes el camino que ellos han tomado. Ellos se desviaron de la verdad, de los mandamientos, y entraron a un camino de muerte por la apostasía y el pecado y la adoración falsa que allí ellos estaban haciendo. ¿Fue clara la advertencia? Fue clara la advertencia. En la actualidad sigue pasando, Yahweh advierte al pueblo, pero desafortunadamente muchos por el orgullo y la rebeldía se ciegan. Sus ojos hay turbación de espíritu y locura y no pueden atender a la advertencia. Hoy estamos con un pueblo entendido. Amén. Amén. Así que el Padre, ¿desde cuándo ha venido entregando instrucción? Hace rato. Y una de las instrucciones tan claras que el Padre ha advertido y ha hecho es de Baruch 7. Yo creo que ya no lo sabemos como hasta de memoria, será que sí, algunos versículos, pero ya tenemos claro que el Padre nos ha demandado. No mezclas, no contaminarnos, no olvidar sus tiempos, sus fiestas, sus moabí, ¿sí? Obedecer, no dar nuestros hijos en casamiento con mujeres extrañas. ¿Ha sido clara la instrucción? ¿Hasta cuándo la vamos a obedecer? Hasta el final. Dígalo con todo su alma, que Yahweh nos ayude a sostenerla hasta el final, porque si no vamos a terminar como este varón de Elohim. Empezaron obedeciendo, pero a la mitad del camino resulta que él desobedece y hace todo lo contrario en la instrucción. Entonces, que Yahweh nos ayude, que su Santo Espíritu nos sostenga hasta el final en obediencia a su advertencia, a su instrucción. En el versículo 9 dice, porque así me está mandando por la palabra de Yahweh, diciendo, no comas, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Se fue pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Y moraba en Betel un viejo profeta, el cual vinieron sus hijos y le contó lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Betel. Y contaron también a su padre las palabras que él había hablado al rey. Y acá vamos a entrar a estudiar entonces el segundo personaje, que tampoco nos da nombre. Si usted lo ve en su Biblia, le habla el varón de Elohim y el profeta, o los dos varones, pero no da nombres. Pero haciendo también una lectura, se encuentra muy poco sobre su nombre, pero sí lo que podíamos entender es que da una característica que dice que era viejo. No solo en edad, viejo representa desanimar, trapos, vacío, nada, inútil, perverso, destructor, confundir, mezclarse y desgastado. Y esa era la condición de este hombre, que dice que él sí era un profeta, pero vamos a ver que acá se cumple lo que hablábamos al inicio, que había sido un profeta que no recibía instrucción de Yahweh, sino que él se había desviado. Probablemente este hombre anciano profeta era uno de aquellos profetas que habían sido en el tiempo de Elías, que se reunían en las escuelas en Segunda de Reyes 2:3. Aparentemente las escuelas de los profetas, existieron allí desde el tiempo de Samuel, en 1 Samuel 10:5-18. Tales grupos se reunían para estudiar y para profetizar y servir, y eso lo vemos en 1 Samuel 19:20. Sin embargo, más tarde, algunos profetas de este tiempo que sirvieron tanto Elías, después en los centros de las escuelas de profetas, se desviaron cuando entró Jeroboam y hizo cambios religiosos instituidos por Jeroboam, y dice que algunos de ellos se mezclaron y terminaron sirviendo y apostatando en el tiempo de Jeroboam. Entonces posiblemente, y era lo que entendía cuando dice que es viejo, dice que era mezclarse, confundir. Era un hombre que estaba mezclado, confundido, pero dice que era un destructor, que sus trapos estaban dañados, era inútil.
Y vamos a ver que en las antigüedades de Flavio Josefa le da el nombre probablemente el nombre de Ido, el vidente, que dice que su nombre significa tal vez o incierto. Entonces había un comentario, se los voy a leer, en las antigüedades de Flavio Josefa, y dice que este era un profeta mentiroso. Narra que era un hombre malvado, que era un falso profeta que se había desviado también, a quien Jeroboam tenía en gran estima, pero que este falso profeta había engañado a Jeroboam y por eso estaba en cama con enfermedades y alejado, por eso él no se encontraba en el lugar donde estaban haciendo el sacrificio. Dice que tan pronto pero sus hijos estaban allá. O sea, él estaba alejado a causa de que había sido alejado porque había engañado a Jeroboam también. Y dice, pero que sus hijos estaban escuchando y viendo y vinieron a él y le informaron lo que había dicho el profeta ante Jeroboam, de las señas y milagros que hizo, al sacar la mano y restaurársela luego. Pero el falso profeta dice que se preocupó que aún el varón de Elohim llegara a estar en mejor estima delante de Jeroboam y tener un gran honor, y por eso le pidió a sus hijos que le ensillaran el asno para ir detrás del varón. Entonces dice que él se preocupó, ese comentario dice que él se preocupó tal vez porque dice que como Jeroboam le ofreció beneficio, riqueza, dice que como él era malvado, tal vez iba a tener a este varón de Yahweh en gran estima, en gran honor, y lo que hizo fue, como había maldad, lo que quiso fue tratarlo de detener, y para que no fuera así. Fue su pensamiento, pero vamos a ver que esto también proféticamente, porque dice que le pide a sus hijos que le ensille un asno para ir detrás del varón de Dios y buscarlo, y efectivamente así acontece. En el versículo 12 seguimos leyendo, dice: y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Elohim, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y subió en él. Subrayen en su escritura ensillar el asno, porque esta frase la vamos a encontrar como 4 veces de aquí en adelante. Y cuando hemos aprendido en la escuela de Torah que cuando algo se repite, ¿qué es? Es un significado muy importante. Entonces esto va a ser algo muy profético también. Y dice: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Elohim, le halló que estaba sentado debajo de un alcornoque. Otras versiones dice árbol, otras dice roble, y le dijo: ¿eres tú el varón de Elohim que viniste de Judá? Y que él respondió: yo soy. En el versículo 15 le dijo entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque la palabra de Elohim se ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por la palabra de Yahweh diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces dice que fue la misma instrucción y fue la misma respuesta que le dio a Jeroboam, ¿cierto? Pero acá hubo algo un poco más allá. Son las estrategias de Hasatán para desviar al pueblo. Y dice que él le dijo una mentira. Como él ya estaba era un profeta falso, mentiroso, le engañó o le mintió, y dice que entonces el varón de Yahweh retornó con él a casa, comió, bebió, se sentó. Entonces vamos a ver qué representa otro significado: varón de Elohim y el profeta falso. Porque el Padre aún también nos advierte. El varón de Elohim significa Judá, porque él venía de Judá. Era la palabra de Yahweh, pero él venía de Judá representando a Judá. Y el profeta falso estaba en Samaria,
donde estaban las 10 casas que estaban representando Israel. El varón de Dios era el responsable de llevar la palabra, la verdad. Era la responsabilidad de los sacerdotes enseñar esta verdad, pero muchos se desviaron del camino. Por eso en el tiempo de Josías, una de sus tareas fue destruir los sacerdotes prostituidos. Y Judá tenía la responsabilidad de llevar la Torá, pero no la hizo y se desvió. ¿Qué pasó? La tarea era de Judá inicialmente llevar esa verdad. Pero así como Israel, y por eso vamos a leer en Jeremías, dice que así como Israel se prostituyó, dice que su hermana la Judá infiel, aunque la vio, ella también se prostituyó. ¿Qué representa esto? Que entonces el varón de Yahweh se asimiló con el profeta falso y llegó a comer de las enseñanzas, bebió del espíritu y se sentó a la mesa, compartió y se desvió del camino. Que Judá futuramente, lo que estaba profetizando allí Yahweh, era que Judá futuramente también se iba a prostituir, como Israel estaba prostituida en ese tiempo. En ese momento, con Jeroboam, lo que le está diciendo, así mismo como está Israel prostituyéndose, así mismo tu hermana Judá también se va a prostituir, a mezclar, a profanar, a apostatar, y a la final ambas pecaron. Ambas. Aunque a veces escuchamos que sí, que Judá, pues judíos han guardado muchas cosas, pero sabemos que en el contexto no han sido verdaderos judíos, no ha sido verdaderamente la tribu de Judá. Que si hay un pequeño remanente que el Padre ha guardado, claro que sí. Así como dice que Él guardó un pequeño remanente para no doblar rodilla, asimismo ha guardado de tiempo en tiempo su pueblo, pero la mayor parte se prostituyó y apostató. Vamos a ir a 2 de Reyes 23:19, donde nos enseña 2 de Reyes 23:19. Y dice así: finalmente, todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, Josías las quitó e hizo de ellas como había hecho en Betel, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos los huesos de los hombres, y se volvió a Jerusalén. Y Jeremías 3:6-18, quiero que me acompañen allí. Y dice como Jeremías 3:6-18. Dice: luego, durante el reinado de Josías en Judá, Yahweh me dijo, ¿has visto? ¿Estamos hablando en el mismo tiempo de Josías? Sí, ¿cierto? Estamos en el mismo tiempo. Durante el reinado de Josías, que fue la profecía inicial, dice, en Judá, Yahweh me dijo, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Se la pasó prostituyéndose en cada colina y bajo cada árbol frondoso. Y yo pensé que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no regresó. Judá, su hermana infiel, se dio cuenta de todo esto. Y también se dio cuenta de que por todos los pecados sexuales que cometió Israel, yo la envié lejos y me separé de ella. Sin embargo, Judá no tuvo temor alguno y también fue a prostituirse. A Judá le parecía algo tan insignificante su promiscuidad que contaminó con ella toda la tierra, adorando a los árboles y las piedras. A pesar de todo lo que sucedía, Judá regresó a mí solo en apariencia, no de corazón. Entonces vemos acá que ¿se cumple la profecía? Se cumplió. ¿De qué? De que Judá también dice que aunque vio, porque en este momento lo que hizo el falso profeta o la Israel prostituida, lo que hizo fue ser un mal ejemplo para Judá. Y dice que aunque Judá vio a Israel pecar, no tuvo temor ni reverencia, sino que asimismo ellos se prostituyeron, pecaron, apostataron y se desviaron y se contaminaron.
Dice que en Judá no regresó en Teshuvá de corazón, sino en apariencia. Y vamos a ver cuál fue la reacción de el varón de Elohim después de saber lo que le iba a acontecer a causa de la desobediencia. No se da una expresión de arrepentimiento en él. Siendo un varón de Elohim, la primera expresión es tal vez llorar, lamentarse, quebrantarse, porque Yahweh inmediatamente determina el juicio para la vida de este varón, y es la muerte. Y se cumple también la palabra que aún la paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo el varón de Yahweh? Pecó. Se desvió. Y dice que cuando tan pronto vino el juicio sobre la vida de él no hay una expresión de arrepentimiento, sino que dice que él se levanta, vuelve a ensillar el asno y se va. Entonces, así mismo fue Judá, que dice Jeremías, no retornó a mí con un corazón genuino y arrepentido, sino en apariencia. En la actualidad se encuentra un sinnúmero de personajes haciéndose llamar también profetas, tomando el nombre de Yuhei Baihei en vano, que no conocen ni hacen de desviar al pueblo cada vez más de la verdad. Ahora para nosotros como pueblo de Israel, la importancia y lo delicado debe ser el cuidar lo que Yahweh ha entregado, incluyendo, ¿qué nos ha entregado Yahweh? Lugares de refugio, hogares, hijos, esposos, santidad, palabra, profecía a través de los siervos, el celo, promesa. ¿Todo eso el Padre nos lo ha entregado? No lo ha entregado, pero ha hecho advertencias. Ahora es la importancia y el sumo el tema tan delicado de cuidar todo lo que el Padre nos ha entregado, porque es que a veces somos osados y perdonen la expresión, somos tontos y nos volvemos ciegos, ignorantes, y decimos, pero ¿qué tiene darnos un relajo espiritual? ¿Qué tiene dudar de lo que el Padre ha dicho? Pues yo también puedo pensar, ¿no? Y yo, ¿qué tiene de que yo esté dudando de que será que sí es ese lugar? ¿Será que sí tenemos que salir? Pues es normal, es mi naturaleza, ¿no? Tenemos derecho a pensar o a razonar, porque el ser humano es astuto y a veces hace estrategias queriendo excusar que están pecando delante de Yahweh, porque es pecado, porque vamos a ver que algo que aconteció aquí fue un juicio determinante. A veces como no han pasado juicios así en la vida de cada uno, entonces por eso es que nos relajamos, pero ¿qué tiene yo estar dudando de que si debo salir o no? Yo soy humano, puedo pensar, algunos dirán así, lo han pensado así, ¿no? Pero es que no me entienden porque es que yo tengo familia. No, es que eso no se trata de esto, eso se trata es que si lo que Yahweh habló, la profecía, lo que ha de venir, los lugares que ha entregado, los hijos que ha entregado, el ministerio que ha entregado, el llamado a lo que hemos sido demandados a hacer, el Padre le entregó la santidad, es nuestra responsabilidad. O si no, vamos a terminar como ese varón, que al principio, determinados, no, sí, hacemos, pero en el transcurrir, como que ahora sí me mezclo, pero como que ahora sí mejor lo hago a mi manera, o ahora sí me puedo dar un relax, o ahora sí, pues yo también puedo disfrutar de otras cosas que tal vez nos han dicho que no disfrutemos o no hagamos, pero pues hagámoslas. Nadie nos ve, pero resulta que sí alguien nos ve. Por eso es el cuidado y la importancia de cuidar lo que Yahweh. Solamente usted sabe que el Padre le entrega. ¿Sí o no? Porque yo sé que el Padre me ha entregado en lo personal y en mi hogar. ¿Qué nos ha demandado? Usted debe saber que el Padre le está demandando en este tiempo, ¿o no? ¿Qué le está demandando en este tiempo, Fran? Obediencia. Carolina, ¿qué te está demandando el Padre en este tiempo? Obediencia. Cristian. Obediencia. Alejito, ¿qué te está demandando el Padre? Obediencia. Pero eso tiene que ser hasta el final. Porque a veces nos cuesta comenzando, ¿cuánto más? Terminando. Ahora solamente nos han dicho, vamos a hacer esto.
Y ya aún sin hacerlo, muchos han dudado y han dicho mejor no. Ahora imagínate tú cuando llegue el momento realmente de desprender muchas cosas, ¿cuántos van a soportar y aguantar y a resistir? Y eso aún para la vida de uno, porque realmente nosotros no pensamos. En esto nosotros no pensamos, porque si pensáramos, terminaríamos como el varón de Elohim. Solo hacemos y neni, estamos listos. Si el Padre lo habló, obedecemos. Porque de no ser así desde el comienzo, tal vez más adelante usted por su duda e incredulidad va a ser de los que dice, mejor me siento a la mesa de otros. Y termina contaminado. Entonces, ¿el obedecer es más que los sacrificios? Claro que sí, es un tiempo de examen. ¿De qué tan dispuesto y tanto le hemos creído a Yahweh? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto tenemos identidad con el Creador? Que no nos pase como el varón de Elohim. Empezó obedeciendo, siendo determinado, guardando la instrucción, obedeciendo, pero por causa de sentarse bajo el árbol, porque el árbol aún hacía referencia a los pecados de Israel, que dice que ellos pecaron bajo el árbol frondoso, se prostituyeron allí, a causa de tomarse ese descanso y sentarse bajo el árbol frondoso que Israel se estaba prostituyendo, dice que no discernió y perdió todo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahí vino el engaño. No es como comencemos, es como terminamos. Para Efraín esparcido es discernir en este tiempo. Para Efraín, aquel que nos escucha allí a través de este mensaje, de este video, es discernir realmente en este tiempo la voz de Yahweh, es prestar atención, como lo enseñaban al principio de este hermoso Shabbat. Si usted está tal vez en un lugar donde las profecías solo son palabras, pero no te ha llevado un arrepentimiento, preocúpese. Tal vez si tú llevas muchos años en un lugar y dan profecías de viene lo mejor, de toma tu casa, pero tu alma sigue destruida por más de 3, 5 años que lleva en lugar, preocúpese porque no es una palabra que viene de Yahweh. Porque la verdadera palabra, el pan verdadero transforma, hace cambios, trae libertad, trae shalom, trae paz. Pero si tú sigues en la misma condición, es un tiempo donde el Padre te está dando la oportunidad, así como un día nos la dio a nosotros, de que nuestros ojos sean abiertos, de que la verdad llegue y alumbre realmente a nuestra alma y sea transformada por el poder del Espíritu. Entonces, si tal vez está en ese lugar donde tu alma sigue igual de muerta, igual de destruida, igual de angustiada, porque uno ve dentro de las religiones o muchos lugares gente que corre para aquí y para allá, afanada y turbada, y a la final nunca encuentran paz en su alma. Dicen, yo hago esto, pero su alma no está en ese reposo, no está en esa shalom. Y dice que el Padre guarda los pensamientos de aquellos quienes han confiado en Él. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en quien usted está confiando, para que su hermano encuentre esa shalom. Entonces, no permita que le manipulen más su alma, sino salga, escuche la voz del Roe, de Yahweh, que es nuestro pastor, y Él sabrá guiarlos a esos verdaderos pasos. Debemos también, saber cuándo son verdaderos siervos y profetas. Y eso es lo que vemos hoy por multitudes, por cantidades, ¿cierto? Gracias al Padre que nosotros tenemos siervos que han pagado un precio en temor y en santidad, en reverencia, en obediencia, y somos privilegiados. Pero muchos afuera no gozan de ese privilegio. Muchos tienen pastores, como dice la Escritura, que les han trasquilado, que las han engañado, que les han mentido, que les han manipulado. ¿Y a dónde los están llevando? A la muerte. Muchos diciendo, viene lo mejor, 2024, lo mejor, prosperidad, basura. Porque ya el Padre nos ha enseñado que ¿qué? Prepararnos, porque vienen días difíciles. Vienen años de vientos fuertes, tiempos de oscuridad de una manera mayor,
donde las tinieblas cubrirán la tierra para aquellos que no estén en la luz del Mesías, así va a ser. Y en otros lugares que están diciendo, no, eso viene lo mejor para el 2024, la provisión, las mejores casas, y mentiras que el Padre ha dicho, mejor asegure aún el pan, literal, aún el alimento, comiencen a prepararlo, si no, no van a gozar de eso. Entonces, los lugares están llenos de eso, están llenos, pero es el tiempo donde el Padre levantará ese Efraín y entresacará de esos lugares también aquellos que escuchen su voz. Jeremías 27:14, vamos a ir. ¿Qué acontecía con los falsos profetas? 27:14. Dice, no escuchas a la palabra de los falsos profetas que te dicen, no servirás al rey de Babel, porque te están profetizando mentiras. Porque yo no los he enviado, dice Yahweh, y están profetizando falsedades en mi nombre. Pues yo te destruiré y perecerás, y los profetas que te están profetizando mentiras. Yo también hablé con los sacerdotes y con toda esta gente dije, esto es lo que Yahweh dice. No escuchen las palabras de los falsos profetas que están profetizando a ustedes, que los utensilios de la casa de Yahweh serán regresados a ustedes de Babilonia, porque les están profetizando mentiras. Entonces, ¿qué está diciendo Jeremías aquí? Que en el tiempo del exilio muchos se levantaron a decir, tranquilos, aún los utensilios regresarán a ustedes. Ustedes pronto saldrán de la cautividad, y dice Yahweh, son mentirosos, porque yo no lo he dicho. Porque Yahweh ya sabía cuántos años el pueblo iba a estar exiliado. Y muchos, en su emoción, le decían, tranquilos, pronto ustedes van a regresar tal vez a sus tierras. Tranquilo, pronto los utensilios van a estar con ustedes. Yahweh los regresará a ustedes allí al lugar donde salieron. Ahí dice Yahweh, son mentirosos, porque no conocen mis tiempos. Porque Yahweh sí conocía el tiempo que ellos iban a estar allí, que no iban a ser retornados. Aquellos que aún nunca retornaron, Yahweh sí sabía, por eso dice, no crean en esos falsos. ¿Por qué? Porque se movían de un sentimiento y una emoción. Se movieron de que tal vez de ver al pueblo exiliado y comenzaron a hablar cosas que eran en contra de Yahweh, porque no eran los tiempos de Yahweh. A eso, el hablar los tiempos que no son del Padre, el Padre les llama en Jeremías falsos profetas y dice que Él los destruirá. ¿Qué vemos en este tiempo? Hablando cantidad de gente, los tiempos que no son del Padre. Aún en lo de las iglesias, los pastores, que hablan, ¿es el tiempo del nacimiento de Jesús en diciembre? ¿Es un tiempo de Yahweh? No, se constituye en un falso profeta. Porque le está diciendo, vengan, celebremos la Navidad, por ejemplo. Eso lo vemos en el cristianismo. Inmediatamente se constituye en un falso profeta. Se constituye en un falso profeta porque tiene el desconocimiento de los tiempos del Padre. Y tan solo con el no conocerlo, ya se constituye en uno falso. Así que por eso es que el Padre nos ama mucho. Y aún sus tiempos nos ha permitido que sean abiertos a nuestros ojos. Dice el versículo 19, volvemos a Reyes. Versículo 19, y entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa, vino la palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver, o sea, al falso. Entonces cuando dice que comió y bebió, entonces ya entendimos que comió y bebió del espíritu de la falsedad, de la doctrina falsa, participó, se mezcló y se asimiló a la contaminación y a la adoración falsa, por no seguir la instrucción. Lo que el Padre nos ha demandado en este tiempo, Deuteronomio 7, no contaminarnos, que ya lo hablamos, para no terminar desviados, apostatando y prostituyéndonos en otras cosas. En el versículo 21 dice, y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto has sido rebelde al dicho de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había mandado, sino que volviste y comiste el pan y bebiste del agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué vino ahí? El juicio. Inmediatamente viene el juicio y dice en el 23, y cuando había comido el pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le ensilló un asno. De nuevo marca en nuestra escritura.
le ensilló el asno y yéndose se encontró, y bueno, y dice que lo envió por el camino. No hay mención de que el varón de Elohim se arrepintió, ya lo hablamos, ¿no? Solo dice que vino al juicio y le dijo que por causa del apostatar, de contaminarse, venía la muerte. Dice que su cuerpo no llegaría a los sepulcros de su padre, o sea, no alcanzaría a llegar a Judá, sino que él iba a morir antes de llegar. Ese fue el juicio, esa fue la paga de la rebeldía y del pecado del varón de Elohim. Ensilló el asno. Entonces vamos a ver qué significa ensillar el asno, porque se repite. El asno nos representa Efraín. Efraín está ensillado, está controlado. Dice que siempre el que ensillaba el asno era el falso profeta, ¿no? El falso profeta o el asno, Efraín, está ensillado y controlado por una falsa doctrina que es llevado de un lugar para el otro. Por eso vemos que él lleva el asno al encuentro, que luego lo manda y más adelante lo va a volver a repetir. Proféticamente esto representa: Efraín está ensillado, controlado por falsas doctrinas, por una corriente turbulenta que es llevado de un lugar para otro, entronado con una falsa doctrina. Eso es lo que representaba el asno ensillado, que estaba en ese momento controlado por el falso profeta, que representa también la falsedad y el engaño. Entonces Efraín está ensillado, ¿por qué? Por el engaño, la mentira, por el error, por la falsa doctrina, por las aguas turbulentas, y es llevado de un lugar a otro. Y en el 24 dice: yéndose se encontró un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Entonces vamos a ver de nuevo qué nos representa. Entonces, el cuerpo del varón de Yahweh representaba ¿qué? Bueno, el varón de Yahweh al inicio representaba la palabra de Yahweh, ¿cierto? Dice que quedó allí muerto en el camino. Vino el juicio, quedó muerto. ¿Y qué con esto? Si él representaba la palabra de Yahweh, ¿en qué momento la palabra de Yahweh queda sin vida para el pueblo de Israel? Cuando desobedece, el pueblo aborta la palabra de Yahweh y queda sin vida. Lo que allí aconteció, porque dice que estaba el cuerpo, pero que estaba el león que lo mató, y estaba el asno que estaba ensillando, pero ninguno se comió el cuerpo. El león no lo devoró, ni se comió al asno, que era naturaleza animal, ¿cierto? En teoría eso debió haber pasado, haber destrozado el cuerpo, pero no, dice que ellos cuidaban del cuerpo. ¿Quién representa de nuevo Efraín? Efraín, el asno, y el león, Judá, que entre comillas cuidan la palabra de Yahweh, pero la palabra para ellos está muerta. Eso es lo que representa proféticamente esto. Que Efraín dice guardar la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que escuchamos. Efraín, en medio de las religiones, dice: nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros la estamos cuidando, nosotros la estamos guardando, pero resulta que esa palabra para ellos está muerta, porque está sin mandatos, sin moadín, sin la alineación de los tiempos del Padre. Y Judá dice lo mismo. ¿Judá qué dice? Nosotros sí guardamos la Torá, nosotros sí guardamos fiesta, nosotros sí guardamos Shabbat, pero también está muerto, porque han caído en pensamientos de humanos y no han aceptado a Yeshua HaMashiach. Quiere decir que para ambos, hasta este momento, pero que sabemos que pronto ya el Padre ha comenzado y va a seguir haciendo, levantando su pueblo Israel, pero actualmente para Efraín y Judá la palabra está muerta, que aunque dicen cuidarla, pero no ha cobrado vida en ellos. De ser así, estarían en la senda de la verdad. Si ya estuviera viva en ellos, estaría Efraín celebrando los tiempos, guardando mandamientos, revereciendo y temiendo al Padre, y Judá estaría igual, en una condición de vida, amando el madero a Yeshua, amando lo que realmente el Padre estableció en la Escritura, y a su hermano Efraín. Entonces, esto es lo que proféticamente representa. Ambas casas
se prostituyeron, estaban desviadas, causando dispersión, desolación, muerte y abandono. Isaías 24, 7, 9, Isaías 54, 7, 9, dice así la escritura: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahweh, tu Redentor. Entonces dice que por un momento Yahweh los abandonó, pero que aún la misericordia será extendida para recoger de nuevo a su pueblo. También Judá, el león, representa también la majestad y el poder y la soberanía en representación de Yeshua como rey. Y Efraín, donde nos dice que Efraín representa un asno, en Oseas 8:5, acompáñenme a Oseas 8:5, dice que tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron ser absueltos, porque Israel es quien artífice lo hizo, que no es Dios, porque en pedazos será deshecho el becerro de Samaria, que era lo que había en Betel. Porque sembraron vientos y torbellinos, segarán, no tendrán mies, ni el fruto hará harina, ni la hiciera extraños, si la hiciera extraños la tragarán. Será tragada Israel, presto serán tenidos entre los gentiles como vaso en que no hay contentamiento, porque ellos subieron a Sur, asno, montes o salvaje, que es la palabra montes, como asnos salvajes para sí. Solo Efraín con salario alquiló amantes. Aunque se alquilen a los gentiles, ahora los juntaré y serán un poco afligidos por la carga del rey y de los príncipes. Efraín multiplicó altares para pecar, los altares harán hechos pecado a él. Entonces, Efraín es ese asno salvaje, que a través de Yeshua será doblegado y dominado, que es lo que aprendíamos con la entrada de nuestro amado Yeshua en la entrada triunfal sobre el pollino, que aún será doblegado en sujeción y humillado en sujeción, en amor también a Yeshua. Será la oportunidad en la que Efraín pueda entrar a través de Yeshua. Entonces, también lo que nos enseña este texto con el cuidado del cuerpo. Judá defiende o espanta a los adversarios que han engañado al pueblo, pero ellos mismos también engañan a su pueblo. Ambos deben hacer un tikkun, ambos deben hacer una reparación para volverse a la senda de la justicia, ambos, tanto Judá como Efraín, al reconocimiento de Yeshua como el camino y la verdad, de los tiempos y los mandatos. Vamos a continuar en el versículo 25. Y dice que he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, en Samaria. Y oyéndole el profeta que le había traído de vuelta del camino, dijo: el varón de Elohim es, que fue rebelde al dicho de Yahweh, por tanto Yahweh le ha entregado al león, que le ha quebrantado, matándole conforme a la palabra que Yahweh a él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno. De nuevo Efraín, siendo controlado por el engaño. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban juntos al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Elohim, lo puso sobre el asno y se lo llevó. El profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarlo. Entonces, ¿qué significaba esto? Que aún Judá, Efraín, va a ser luego, a través de Efraín, que será llevado el mensaje de la verdad a Judá para que viva también. Entonces Efraín está cargando con la palabra de Elohim. Efraín, el asno, está cargando con la palabra de Elohim, que representaba el cuerpo, que también fue adulterada y desviada y contaminada y muerta, porque no tiene vida. Nunca va a ser sometida, solo cuando
acepten a Yeshua, la palabra que es viva, porque para en este momento está muerta para ellos. Entonces, por eso dice la escritura que son como sepulcros blanqueados, porque no hay vida. En el versículo 30 dice, y puso su cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le enterraron, habló a sus hijos, diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Elohim, poned mis huesos junto a los suyos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Si él mismo lo hizo desviar, si él mismo lo hizo por causa, digamos, de lo que él hizo, vino la muerte de este varón y dice que él mismo lo cargó, lo llevó al lugar que era el lugar donde él iba a ser sepultado, porque digamos, es como hoy en día, se compra un lugar, un espacio en el cementerio y dice esto es de la familia tal, ¿no? Dice que él tenía un espacio para su sepultura, ya él la tenía. Dice que él llevó su cuerpo, lo puso en esa misma sepultura de él y le da la instrucción a sus hijos que cuando él muriera, también fuera enterrados sus huesos sobre los huesos del varón de Elohim. ¿Quién nos enseña eso? ¿Y qué proféticamente nos está hablando? De Ezequiel 37, del valle de los huesos secos, donde están los huesos secos tanto de Efraín y de Judá, porque valle representa eso, muerte, una sepultura, porque dice que Ezequiel 37 dice que vio un valle de huesos secos, que no nos enseña solo que es Efraín, nos enseña que los dos están allí sin vida. Y eso era lo que él estaba haciendo, o sea, él entendió proféticamente, está diciendo, un día nuestros huesos estarán juntos, pero también la promesa para juntos será salvación. Y eso lo vemos cuando Josías vino, como lo leímos al principio, que dije que esas dos partes las desarrolláramos después. Dice que vino y preguntó por ese letrero. Dice, ¿y qué es esto? 360 años después, dice, ¿y qué es esto? Entonces, ¿qué le dijeron los de la ciudad? Ahí está el cuerpo del varón de Elohim que profetizó acerca de ti. Dice, no le hagan nada, no le hagan nada, no los toquen, no los saquen. Y dice que los huesos fueron salvados. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Dice que los huesos fueron salvados. ¿Eso qué representa? Que aunque Efraín y Judá están en el valle de los huesos secos, un día cuando venga Yeshua y pregunte, ¿esos quiénes son? Y diga, ese es el pueblo de Israel, Efraín y Judá, dice que a través de él seremos salvados. Esa era la profecía. Entonces es hermoso mi Padre eterno que aún hace muchos años ya había pensado en nosotros. Claro que sí. Pero es nuestro cuidado, es nuestra responsabilidad poder estar un día a la mesa de Él, no a la mesa de la contaminación de una religión, no a la mesa de la apostasía, sino a la mesa del Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach. Dice que la palabra de Yahweh vino sobre mí, ese es Ezequiel 37, lo vamos a leer. Dice que la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el Ruach de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Entonces dice que Efraín, el falso profeta, se asimila al versículo 32. Dice, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Yahweh contra el altar en Betel. Eso le dice el falso profeta, ¿no? Le dice Efraín. Sin duda se cumplirá. Contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esto, no se tornó Jeroboam de su mal camino. Dice que antes se volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre lo más bajo del pueblo, y quien quería se consagraba a quien él quería, y era de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue a causa del pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Entonces dice que aún Jeroboam con todo eso siguió su mal camino, su apostasía,
y su falsa adoración. Aunque hubo una palabra de Yahweh sobre él, claro que sí, y era la destrucción. Y eso se cumplió cuando Josías es nombrado como rey y dice que él vino, mató a los sacerdotes, los quemó encima de esos altares, dice que quemó los huesos y destruyó todos los lugares de los altares y mató a los sacerdotes que habían profanado. Con eso a Josías estaba profanando esos altares de maldición y de pecado a otros dioses extraños. Y quiero que ya ahí leamos entonces cuando Josías va, que era lo que hablamos, que dice que no toquen sus huesos, sino que los dejen ahí. Y es la promesa aún para nosotros. Según de Reyes 23:17. Entonces el rey preguntó: ¿qué es aquel monumento que veo? Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del profeta de Dios que vino de Judea y anunció estas cosas que tú hiciste contra el altar de Betel. El 18 dice, y dijo, dejarlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron salvados sus huesos y los huesos del profeta que habían venido de Samaria. O sea que fueron salvados los huesos de los dos, tanto de Judá como de Efraín. Y es lo que nuestro amado Yeshua está haciendo en este tiempo a través de su Ruach HaKodesh, levantando su pueblo, tanto Efraín, para que recobremos fuerzas y vayamos por nuestros hermanos de Judá también, que están esparcidos también, que están en este tiempo, aunque defendiendo, entre comillas, una palabra, una verdad, pero para ellos esa palabra también está muerta. Entonces, gran privilegio tenemos, claro que sí, porque aún Yeshua guardó estos huesos y nos tiene hoy para salvación, tu generación, tus hijos, con un propósito de salvación, no solo de tu alma, sino de muchos. Porque algo que hemos aprendido en este tiempo, al salir y ser dispersados, va a ser bendición para muchas familias. Y se cumplirá Berechí 12, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? Diga, en mi familia, Velasco Nieto, o Velasco Zambrano, Nieto Velasco, Gregorio Carvajal Garzón. Diga, en la familia Carvajal Garzón serán benditas muchas personas, familias, lugares en otros territorios. Amén. ¿Lo creemos? Entonces es hermoso lo que el Padre hoy nos enseña a través de su palabra. Con esto nos despedimos, damos gratitud a nuestro Rey por su instrucción, por su Torah, por su palabra, por amarnos tanto y darnos y saciar hoy nuestra alma. Así que, shalom, bendiciones. He venido tantas veces a tu altar a decirte, Padre mío, no puedo más. Necesito de tu fuerza, necesito de tu paz. Solo me basta tu presencia para continuar.